La visión y los profetas por Óscar Rodríguez. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 9 al 11. Yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estaremos examinando estos 3 versículos, principalmente más el 10 y el 11, donde se habla de la visión del apóstol San Juan que tuvo cuando se le reveló el Señor Jesús en el Espíritu, en términos de inspiración profética. Esta frase, este término, en el Espíritu, es un término profético, un término que usan los profetas para referirse al Espíritu Santo, como estaremos viendo entre un momento. Dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. A través del libro de Apocalipsis se habla mucho del Espíritu Santo. Si lo podemos volver a ver en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 6. Apocalipsis 21, 10. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. A través del libro de Apocalipsis, el apóstol San Juan nos habla de que él estaba en el Espíritu y que fue llevado en el Espíritu y que el Espíritu decía, gloria al Señor, le hablaba, gloria al Señor. El apóstol San Juan, a través del libro de Apocalipsis, vuelvo a repetir, nos menciona en el Espíritu, nos menciona al Espíritu Santo, que es que le guiaba a través de todas las revelaciones del libro de Apocalipsis. Y si leemos Ezequiel capítulo 3 y versículo 12, dice así: Y me llevó el Espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo, que decía: Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Aquí vemos al profeta Ezequiel, que también dice: Me levantó el Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Ezequiel 3:14 dice: Me levantó pues el Espíritu y me tomó. Volvemos a ver nuevamente la mención del Espíritu mientras la revelación está llegando al profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 3, versículo 24 dice así: Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló. Mire que el Espíritu que lo está guiando al profeta Ezequiel dice que lo levantó sobre los pies, le habló y me dijo: Entra y enciérrate dentro de tu casa. Vemos aquí una conexión, una comparación. Así como el Espíritu que está guiando al apóstol San Juan a través del libro de Apocalipsis, así también vemos al profeta Ezequiel que está siendo guiado por el Espíritu. Si lo leemos más adelante, Ezequiel capítulo 11 y versículo 5 dice así: Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: Di, así ha dicho Jehová, gloria al Señor, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he
entendido. Vemos que el Espíritu de Jehová le está revelando al profeta Ezequiel. Versículo 24 del capítulo 11 de Ezequiel dice así: luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en las visiones del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Vemos aquí claramente, si leemos todo el libro de Ezequiel, varias veces se menciona del Espíritu que está guiando la profecía del profeta Ezequiel. Así como el profeta Ezequiel fue guiado por el Espíritu en visiones y le habló y le confirmó y le mostró, así vemos que ahora en el Nuevo Testamento el apóstol San Juan está siendo guiado por el mismo Espíritu. Gloria al Señor. Podemos dar ejemplos de otros profetas, pero esto es solamente para que haya un conocimiento básico que en el Antiguo Testamento era el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová o el Espíritu, el que guiaba a los profetas. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La gran voz como de trompeta es una introducción tradicional, escatológica y apocalíptica que describe una aparición del Señor. O sea que la gran voz o el sonido de trompeta es un sinónimo o significa que el Señor está apareciendo, una aparición del Señor. Y es también algo escatológico, o sea, algo que va con referencia al tiempo del fin. En Éxodos capítulo 19 y versículo 16 y versículo 19 dice así: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Vio truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El sonido de la bocina, o sea, o de trompeta, en otras palabras, la bocina, la trompeta, el sonido de la bocina iba aumentando en extremos. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Aquí vemos claramente una similitud del apóstol San Juan como un profeta y de Moisés cuando describe lo que es el sonido de bocina, los truenos, los relámpagos, y dice que Dios hablaba con él y el pueblo dice que escuchaba la voz de Dios y se estremecía. Gloria al Señor. Aquí vemos claramente que la voz fuerte y el sonido de bocina, el sonido de trompeta, es una indicación de que el Señor ha aparecido, que el Señor está con su pueblo. Gloria al Señor. Y los que leyeron Apocalipsis así lo tuvieron que entender, ya que entendían el contexto del Antiguo Testamento. Y nosotros también cuando leamos la Biblia tenemos que tener ese mismo entendimiento de cómo ellos lo entendieron para que podamos aplicar el libro de Apocalipsis correctamente. Miren cómo dice Isaías capítulo 30 y versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Aquí habla el profeta Isaías, y así como Juan dice que él oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, así también Isaías profetiza. En Isaías se habla muchas veces del Espíritu, pero solamente hablaré de él en esta ocasión, donde se está profetizando, que dice que habrá una voz a tus espaldas, palabra que diga, este es el camino, andad por él. Una profecía de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Si leemos Ezequiel capítulo 3 y versículo 12, dice así: y me levantó el Espíritu
y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Vemos que aquí está el Espíritu, porque dice: me levantó el Espíritu, y luego dice: oí detrás de mí una gran voz, así como Juan, el apóstol San Juan, estaba en el Espíritu. Dice que oyó una gran voz detrás de él. Aquí exactamente tiene muchas similitudes con el profeta Ezequiel. Y también volvemos a ver, y si miramos el contexto de Ezequiel, Ezequiel dice que es una visión que vio de la gloria de Dios que estaba con su pueblo. Así que volvemos a ver que la voz, gran voz y el sonido de trompeta, el gran estruendo, esto es que el Señor está apareciendo a su pueblo. En primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, que es un versículo muy famoso, dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Volvemos a ver que la trompeta es un símbolo, gloria al Señor, de la aparición del Señor, gloria a Dios. Y es un lenguaje apocalíptico, es un lenguaje de revelación, gloria al Señor. Es un lenguaje de estar en el Espíritu, es un lenguaje profético. El primero y el último. En Apocalipsis 1:11 dice así, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Gloria al Señor. Esta frase, el primero y el último, es una frase que se aplica solamente a Dios. En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso es principio y fin. Vuelvo a repetir, el Todopoderoso es principio y fin. Pero en el versículo 11, si leemos la visión que tuvo el apóstol San Juan de Jesús, Jesús es el que dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Jesús está identificando como el Todopoderoso. Y yo pido en el amor del Señor que se lean estos versículos con más claridad y con contexto para que vean, gloria al Señor, lo que estoy afirmando, que Jesús se confirma a sí mismo como el Todopoderoso porque Él reclama los mismos títulos de Jehová del Antiguo Testamento. Si leemos Isaías capítulo 44 versículo 6, dice así: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, o sea, el último, y fuera de mí no hay Dios. Así como Jesús afirma que Él es el primero, el último, que Él es alfa y omega, gloria al Señor, así también en el Antiguo Testamento se confirma que Jehová Dios es primero y es postrero y es último. Isaías capítulo 48 y versículo 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo soy el primero, yo también el postrero. O sea que volvemos a ver en el contexto que cuando se leyó el libro de Apocalipsis y cuando el apóstol San Juan escribió el libro de Apocalipsis, él tenía en mente el Antiguo Testamento. Le dio continuidad al Antiguo Testamento. Así como los profetas experimentaron a Dios y en sus revelaciones, también el apóstol San Juan lo confirma en la revelación de Apocalipsis. Y si queremos estudiar Apocalipsis, tenemos que tener en mente el contexto histórico, el contexto del Antiguo Testamento, de la mente que escribió este libro divino. Aplicación de este estudio. 3 cosas que podemos aprender de este pequeño estudio del contexto de la visión del apóstol San Juan
en el libro de Apocalipsis. Número 1. El apóstol Juan escribió según la revelación del Antiguo Testamento. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Cada profecía de hoy necesita ser confirmada por las Escrituras. Gloria al Señor. Así como el apóstol San Juan escribió según la revelación previa del Antiguo Testamento, también cada profecía hoy tiene que ser examinado bajo las Escrituras. Número 2. La revelación que recibió el apóstol Juan no contradijo la revelación anterior. Si alguno recibió una revelación diferente a la que está en las Escrituras, no la acepte. Si alguien dice que ha recibido una nueva revelación, cosas que contradigan la revelación anterior, no reciba esa profecía. Esto es muy similar al número 1, pero son diferentes. Porque en primer lugar estamos diciendo que si alguien va a hablar algo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, si alguien da una revelación, tuvo una revelación, una visión o lo que sea, donde supuestamente recibe algo de Dios, pero contradice las escrituras, que no la acepte. Número 3. Las 7 iglesias de Asia que recibieron esta carta, y todos aquellos que leen el Apocalipsis necesitan tener en mente las escrituras del Antiguo Testamento para poder entender el libro. No podemos entender Apocalipsis con claridad si no entendemos y no tenemos en nuestra mente la información de la literatura apocalíptica, de la literatura profética, gloria al Señor, del Antiguo Testamento. Se tiene que ver una unidad, gloria al Señor, para que, gloria al Señor, entendamos el libro de Apocalipsis. Así como las 7 iglesias y así como se ha entendido a través de los siglos, entender el contexto histórico, gloria al Señor, bíblico del libro de Apocalipsis para poder entender el libro y no entrar en doctrinas erradas. Por favor, hagan clic en me gusta. Por favor, denle un clic a me gusta y compartan este video. Gloria al Señor. Y suscríbanse a mi canal de YouTube y tengamos en mente el contexto del Antiguo Testamento cuando leamos el libro de Apocalipsis para que no entremos en profecías falsas, en herejías falsas y en doctrinas erradas, sino que estudiemos la palabra del Señor con su cuidado, con sumo respeto, con sumo amor, gloria al Señor, con reverencia y en su contexto histórico del Antiguo Testamento para no hacer doctrinas falsas. Que el Señor les bendiga. Por favor, ponga me gusta a este video, comparte el video y suscríbase a mi canal y esperemos, gloria al Señor, por más videos en adelante sobre el apóstol San Juan en el libro de Apocalipsis. Gracias.